Si bien los partidos políticos tienen un origen romántico en las ideas de Bolívar y de Santander, fue solo con el paso del tiempo que lograron consolidarse como tales. En el año de 1848, el Partido Liberal, en un periódico de ese corte, de corte liberal, por parte del santanderista Ezequiel Rojas. Y en 1849, también en un periódico, lo hicieron los conservadores en un manifiesto firmado por Mariano Espina Rodríguez y por José Eusebio Caro. Hay una gran diferencia entre liberales y conservadores. Los conservadores tuvieron un origen bolivariano. Recuerden que hablamos de que tuvieron su origen en las ideas de Bolívar. Defendían un gobierno centralista y autoritario. Defendían el poder del ejército y se declaraban defensores y simpatizantes de la Iglesia católica, apostólica y romana. Se llamaron ministeriales y finalmente tomaron el distintivo de conservadores. Consideraban a la religión católica como un pilar o el gran pilar de la sociedad. El gobierno y la iglesia debían estar ligados, trabajar juntos. Por ejemplo, que fuera la iglesia la única institución en donde recayera la responsabilidad de la educación de toda la población. El Partido Conservador estaba conformado por terratenientes, por comerciantes, abogados y por clérigos, es decir, por miembros de la iglesia. Los seguidores del Partido Conservador eran por lo general campesinos que eran reclutados desde la propia misa. Las regiones en donde tuvo mayor poder, donde eran mucho más fuertes los conservadores, eran las regiones de Antioquia, Boyacá y Nariño. Por otro lado, los finalmente llamados, denominados liberales, habían sido inicialmente santanderistas. Luego se llamaron federalistas, civilistas y algunos denominados progresistas igualmente, con poder de la palabra y de la plaza, con dominio de la plaza pública. Eran anticlericales y librepensadores. ¿Qué quiere decir entonces anticlericales y librepensadores? Anticlericales, pues que estaban en contra de todo el poder que tenía la Iglesia Católica en la nación. Y librepensadores, pues obviamente ligado directamente también a la Iglesia, es que cada persona debía tener la libertad de pensar lo que quisiera y de la forma que quisiera y no estar sometido a una creencia en particular. Entonces sus principales luchas se centraban en la defensa de las libertades políticas y libertades económicas. Por ejemplo, libertad de prensa, libertad de culto, libertad de palabra, que lo denominaríamos en este momento como libertad de expresión, libertad de enseñanza y de industria y comercio. Entonces, tener libertades en materia económica, poder crear un negocio y poder vivir de ello sin tantas trabas ni tantas restricciones. Buscaban también la separación del Estado y de la Iglesia y la reducción del ejército. En ese momento se hablaba de que el ejército era demasiado numeroso y consumía aproximadamente la mitad del bien público, del presupuesto nacional, se consumía en solamente mantener el ejército. El partido estaba conformado por abogados, por estudiantes, comerciantes, militares en ascenso social y sus seguidores eran principalmente artesanos, eran esclavos liberados de las grandes haciendas, entre muchos otros. Las regiones en las que era mucho más fuerte este partido político eran Santander y Bogotá.
resulta que por los cambios tan abruptos que se dieron en el siglo XIX en los gobiernos, porque algunos gobiernos eran de corte liberal, otros gobiernos eran de corte conservador, y en este proceso de tiempo, en este periodo de tiempo, en este siglo, se dieron muchas guerras civiles, muchos conflictos internos. Entonces eso originó que nuestro país cambiará varias veces de nombre. Inicialmente tuvo el nombre de República de Colombia desde 1830 hasta 1832. Luego de eso pasó a llamarse el Estado de la Nueva Granada y así se mantuvo hasta 1843. Luego de ello se llamó la República de la Nueva Granada, eso hasta el 58. Luego se denominó la Confederación Granadina, esto hasta el 63. Luego se llamó Estados Unidos de Colombia, eso hasta el 86. Y a partir del 86 se denominó y hasta nuestros días como República de Colombia.